A veces, un encuentro accidental puede cambiar para siempre el rumbo de dos vidas. Dos desconocidas, atrapadas en la misma huida, subieron juntas a un árbol para escapar de un perro callejero y bajaron con el corazón entrelazado. Mientras esperaban ayuda, compartieron sus miedos, sueños y heridas que creían que nadie podría comprender. Esta es la historia de cómo un momento ridículo se convirtió en el inicio de un amor que ninguna de las dos imaginaba. Desde el primer momento, todo fue una serie de casualidades que terminaron por parecer destino. Era una tarde de otoño, de esas en que el cielo amenaza con lluvia, pero todavía deja pasar luz suficiente para engañar a cualquiera. Yo caminaba por el parque intentando despejarme después de un día largo cuando lo escuché. Un ladrido fuerte, inesperado, cargado de esa agresividad que solo un perro abandonado puede mostrar cuando ha aprendido a sobrevivir por su cuenta. No era un perro grande, pero tenía algo en la mirada que me hizo detenerme. Vi que venía hacia mí. Retrocedí, y fue justo entonces cuando me di cuenta de que no era la única. Otra chica, del otro lado del camino de tierra, también se había quedado inmóvil, y en el mismo segundo, como si nuestros cuerpos estuvieran sincronizados, ambas hicimos lo mismo, buscar el árbol más cercano. Yo corrí sin pensar, y cuando alcancé la primera rama lo suficientemente baja, salté, me impulsé y subí. Lo sorprendente fue que al asomarme hacia abajo, vi que ella también estaba trepando. Nuestras miradas se cruzaron mientras el perro ladraba con furia, rascando la base del tronco. ¿Te ayudo?, le pregunté, estirando una mano. Ella asintió, y con un esfuerzo algo torpe logró quedar sentada a mi lado, ambas jadeando. Era morena, con el cabello rizado y una chaqueta azul claro que tenía un pequeño desgarrón en la manga. Parecía tan sorprendida como yo. ¿Estás bien?, le pregunté de nuevo. Creo que sí. Gracias. Nos quedamos calladas por unos segundos, observando al perro que seguía abajo, dando vueltas en círculo, ladrando de vez en cuando. No había nadie más cerca, ni un dueño, ni otro peatón. Fue ahí cuando empecé a procesar el momento. Dos mujeres adultas, subidas a un árbol, atrapadas por un perro callejero, como si fuéramos niñas en un episodio de caricatura. «Qué ridículo, ¿no?», dije, soltando una risa nerviosa. «Bastante», respondió ella, y por primera vez sonrió. La sonrisa me desarmó. Era ligera, honesta, con un hoyuelo apenas visible en la mejilla izquierda. Y aunque no lo hubiera admitido en voz alta, fue ahí donde sentí el primer pequeño clic dentro de mí, como si el universo me hubiera sacudido el corazón con una cuerda invisible. Las ramas crujían de vez en cuando bajo nuestro peso. Yo no estaba acostumbrada a subirme a árboles, y por el rostro de ella, tampoco. Nos quedamos ahí sentadas, en silencio por un rato, hasta que ella sacó su celular. «Sin señal», murmuró. Yo revisé el mío. Igual, estábamos justo en una zona del parque donde la cobertura era mínima. «¿Y ahora qué?», pregunté, medio en broma, medio en serio. «Creo que tendremos que esperar a que alguien pase por aquí o que el perro se canse». Por algún motivo, esa idea no me molestó tanto como debería. Claro, estaba atrapada en un árbol, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía ansiedad, ni apuro, ni la presión constante de lo cotidiano. Era simplemente un momento suspendido. «Me llamo». Ella empezó a decir su nombre, pero yo levanté la mano. «Espera, no me lo digas todavía». Ella levantó una ceja. «¿Por qué?». «Porque así se siente más como una película», respondí, sonriendo. Dos desconocidas que se conocen de la forma más tonta posible. Ella soltó una risa de esas que no son fuertes, pero sí contagiosas. «Está bien», dijo al final.
entonces tú tampoco me digas el tuyo. Por ahora, somos dos desconocidas atrapadas juntas en un árbol. Y justo así comenzó. Una historia que empezó entre ramas, hojas secas y un perro callejero, sin que ninguna de las dos supiera que ese sería el primer capítulo de algo mucho más grande. Ese fue el momento exacto en que miré el horizonte nublado y pensé, quizá valía la pena quedarse un poco más. El perro seguía allí, dándonos vueltas como si esperara su oportunidad. Pero lo que más recuerdo no fue el ruido de sus patas raspando el suelo o sus ladridos. Fue el silencio entre nosotras, ese silencio que no incomoda, sino que hace sentir que el tiempo va más lento. Al principio, nos dedicamos a observar los alrededores, buscando a alguien que pudiera aparecer. El parque estaba extrañamente vacío, como si el mundo se hubiera tomado un respiro. ¿Hace cuánto que no subías a un árbol?, pregunté, queriendo romper el silencio con algo. Ella giró el rostro hacia mí, con una expresión pensativa. Desde que era niña, creo que desde los 7 años, respondió. Mi hermana siempre me ganaba trepando. Yo nunca fui buena para esto. Y lo dijo bajando un poco la vista, como si fuera algo vergonzoso. Yo igual, creo que es la primera vez desde entonces. No sabía que todavía podía, le respondí, y fue ahí cuando noté que ambas estábamos raspadas de los brazos y con las rodillas algo sucias. Pero no parecía importar. El viento movía las ramas por encima de nuestras cabezas. Las hojas caían de vez en cuando, flotando entre nosotras. ¿Sabes? Esto se siente raro, comentó ella de pronto, como si no fuera real. Sí, como si nos hubieran puesto en pausa. Y mientras lo decía, me pregunté si era el parque, el clima o el hecho de estar ahí con una completa desconocida, lo que me hacía sentir extrañamente tranquila. Sin darnos cuenta, empezamos a hablar de cosas pequeñas. ¿Vienes mucho a este parque?, le pregunté. Namberjoy solo necesitaba caminar, pensar. Hubo un matiz en su voz que me hizo detenerme. ¿Algo pasó?, pregunté con cuidado. Ella dudó unos segundos antes de contestar. Nada grave, solo cosas de la vida. Un mal día, trabajo, familia, esas cosas que no sabes a quién contarle porque todos parecen ocupados. La entendí, demasiado bien. Te entiendo, le dije. También tuve uno de esos días. Ella sonrió de lado, como si hubiera encontrado en mí un reflejo. ¿Y tú?, preguntó ahora. ¿Qué te trajo hasta acá? Lo mismo que a ti, quería aire, y supongo que necesitaba encontrarme con un perro loco para detenerme un poco. Nos miramos y volvimos a reír, pero esta vez fue una risa compartida, más sincera, de esas que te sacan el aire por un segundo. Fue en ese instante cuando nuestras manos se tocaron, sin querer, apoyándonos al mismo tiempo en la rama para no perder el equilibrio. Un contacto breve, pero lo suficiente para que ambas nos quedáramos quietas, mirándonos. Yo sentí un cosquilleo, algo suave, cálido. No lo solté enseguida, y ella tampoco. Supongo que ahora sí deberíamos decirnos los nombres, murmuré. Ella asintió, bajando la mirada a nuestras manos. Sí, pero antes de que pudiera hablar, el perro ladró de nuevo, más fuerte, interrumpiendo el momento. Nos separamos con un pequeño movimiento, como si el árbol hubiera sentido el cambio en el ambiente y nos devolviera a la realidad. Parece que no tiene intenciones de irse, comentó ella, suspirando. Number y ya se está haciendo tarde. Ambas sacamos el celular de nuevo. Y fue entonces cuando, por pura casualidad, el mío vibró. Tengo una rayita de señal. Apenas, murmuré. Ella se acercó un poco más, mirando por encima de mi hombro. ¿Crees que puedas llamar? Voy a intentarlo. Puse el altavoz y marqué al número de emergencias del parque que estaba en el cartel de entrada.
La llamada se conectó. Un par de segundos de tono, hasta que una voz contestó. Parque Central, ¿en qué podemos ayudarle? Hola, sí. Verán, estoy atrapada en un árbol con otra chica. Hay un perro callejero que no nos deja bajar. La voz del otro lado dudó un instante, como si pensara que era una broma. ¿Dónde exactamente? Le di las referencias mientras la chica junto a mí seguía mirando por encima de mi hombro, tan cerca que podía sentir el roce de su cabello contra mi mejilla. Envío a alguien ahora mismo, dijo la voz del teléfono. Colgué. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero ahora había algo distinto entre nosotras, algo más suave, menos extraño. Así que ya casi nos rescatan, comentó ella, con un tono que sonaba a alivio, y quizá un poco de nostalgia. ¿Sí? Me preguntó si esto cuenta como la forma más ridícula de conocer a alguien. Yo solté una pequeña risa. Definitivamente, pero no me molesta. Ella me miró de nuevo, y esta vez no bajamos la mirada enseguida. Había algo ahí, suspendido, flotando entre hojas, viento y ramas. Y por primera vez en mucho tiempo, yo sentí que no estaba sola. Que alguien más entendía ese mismo silencio que llevaba cargando. A los pocos minutos, el perro callejero comenzó a perder el interés. Dio un par de vueltas, olisqueó el aire y se alejó caminando, como si de repente recordara que había otros lugares a donde ir. Nos miramos, sin movernos todavía, porque bajar no era tan simple. Las ramas crujían con cada pequeño movimiento, y estábamos a una altura considerable. Lo justo para hacerte pensar 2 veces antes de soltar una mano. «Ya no está», dije en voz baja. Ella asintió, pero no se apresuró a bajar. «¿Te da miedo?», pregunté. «Un poco. No quiero romperme un tobillo bajando de un árbol después de haber sobrevivido a un perro», respondió con una media sonrisa. «Te entiendo». El aire era frío. Las hojas se seguían cayendo despacio, y no sé por qué, pero fue justo en ese momento cuando sentí que si no preguntaba su nombre ahora, me quedaría con la duda para siempre. «Oye», le dije, girándome hacia ella. «¿Ahora sí me dices cómo te llamas?» Ella se quedó pensativa unos segundos, con los labios entreabiertos. «Sí, me llamo Laura», lo dijo despacio, como si quisiera que el sonido flotara en el aire un momento antes de desaparecer. «Laura», repetí en voz baja, saboreando el nombre. «Yo soy Emilia». Laura sonrió. «Encantada, Emilia». Nos dimos la mano, ahí arriba, como si estuviéramos cerrando un trato entre hojas y ramas. Su piel era cálida, un contraste con el frío del árbol. «¿Te parece si bajamos juntas?», pregunté. «Me parece, pero con cuidado». Nos fuimos soltando poco a poco, un pie, luego otro, asegurándonos de que cada rama aguantara nuestro peso. Yo bajé primero, guiándome por donde había subido antes, y cuando estuve a solo 1 metro del suelo, salté. Laura aún seguía arriba, dudando. «Dale, solo un poco más», le animé. «Yo te ayudo si quieres». Ella asintió, avanzó hacia la última rama, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano hacia mí. «¿Lista?», pregunté. «Lista». Tiré de ella, sujetándola por la muñeca, y al momento en que sus pies tocaron el suelo, hubo un leve desequilibrio. Nos fuimos hacia adelante, tropezando, y terminé abrazándola por reflejo para que no cayera al piso. Fue un abrazo torpe, apurado, pero un abrazo al fin. Su cuerpo encajó contra el mío con una naturalidad que no esperaba. Y lo curioso es que ninguna de las dos se apresuró a separarse. «Gracias», murmuró ella, todavía sujetándose de mis brazos. Yo asentí. «De nada». Ahí estábamos, 2 desconocidas que ya no eran tan desconocidas, compartiendo un momento silencioso en medio del parque vacío. El viento nos rodeaba, trayendo olor a tierra húmeda y hojas secas, y yo sentí que,
Si la tarde terminaba en ese preciso segundo, ya habría valido la pena. Pero no terminó ahí. A lo lejos, apareció una camioneta blanca con el logo del parque. El técnico se bajó, saludándonos con un gesto. ¿Son ustedes las que llamaron por el perro?, preguntó. Sí, respondimos las dos al mismo tiempo, y eso nos hizo soltar una risa baja otra vez. El técnico miró alrededor. Ya no lo veo. Se fue hace poco, explicó Laura. El hombre nos revisó con la mirada rápida, asegurándose de que no estuviéramos heridas. ¿Están bien? Sí, contesté. Solo un pequeño susto. El técnico nos pidió que esperáramos mientras recorría el área para asegurarse de que el perro realmente se había alejado. Laura y yo nos quedamos ahí, de pie, sin saber bien qué hacer. Y fue entonces cuando el silencio regresó, pero de una forma distinta, más cargado de cosas que no se habían dicho. Laura se frotó los brazos, quizá por el frío, quizá por nervios. Oye, le dije, queriendo aprovechar el momento antes de que el técnico volviera. ¿Te gustaría, no sé, tomar un café algún día? Ella me miró con los ojos grandes, sorprendida. ¿Un café? Sí. Digo, si ya sobrevivimos juntas a un perro y a un árbol, me parece justo. Laura sonrió, esa sonrisa honesta con el hoyuelo leve. Me encantaría. Y justo en ese instante sentí algo que hacía mucho no sentía, ligereza, como si por fin pudiera respirar sin que el pecho me pesara tanto. El técnico regresó, nos confirmó que el área estaba segura y nos dio indicaciones para salir por una de las rutas más cortas. Laura y yo empezamos a caminar juntas, lado a lado, todavía sin soltar del todo esa conexión silenciosa que habíamos creado entre hojas y ramas. Y mientras caminábamos, con el cielo oscureciendo lentamente, pensé que a veces el destino no necesita grandes excusas. Solo un perro, un árbol y la persona correcta al lado. Cuando salimos del parque, el cielo ya estaba cubierto de un gris más serio, anunciando lluvia. La camioneta del técnico se perdió entre los árboles, dejándonos a Laura y a mí caminando hacia la avenida principal. Durante unos minutos no hablamos, como si ambas estuviéramos dejando que el momento se asentara. No era incomodidad. Más bien era una especie de calma tranquila, esa que se siente cuando no hace falta llenar el silencio con palabras forzadas. Fue Laura quien rompió el silencio primero. ¿Vives cerca? Más o menos, a unas 5 calles de aquí. ¿Y tú? Un poco más lejos, pero no me importa caminar. Me gustó eso, no tener prisa, no buscar el camino más rápido, sino disfrutar un poco más de la compañía, de esa caminata lenta bajo el cielo gris. Pasamos junto a un puesto de flores cerrado, luego por una cafetería que ya estaba apagando las luces. Las gotas empezaban a caer, apenas perceptibles al principio. Parece que va a llover de verdad, comenté. Sí. Y fue entonces cuando Laura se detuvo. Yo también me detuve, mirándola. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo de pronto, con un tono más serio. Claro. ¿Por qué me invitaste a tomar un café? Me tomó unos segundos procesarlo, pero le respondí con total sinceridad. Porque desde que subimos juntas a ese árbol sentí, no sé, que podríamos llevarnos bien, que quizá eras de esas personas que aparecen cuando menos te lo esperas. Laura bajó un poco la cabeza, sonriendo. ¿Y si te digo que justo antes de subir al árbol, estaba pensando que ya no creía en conocer gente así, por casualidad? Entonces te diría que el universo acaba de llevarte la contraria. Nos quedamos de pie frente a un semáforo, esperando el cruce. Las gotas de lluvia se volvieron más constantes. ¿Quieres que te acompañe hasta tu casa?, le pregunté. Laura dudó. Si no es molestia, no lo es. La acompañé por calles que no conocía, cruzando avenidas donde el viento levantaba las hojas. Ella caminaba con las manos en los bolsillos
encogiéndose de hombros para protegerse un poco del frío. Me di cuenta de que no sabía nada de ella, de su trabajo, de su familia, de lo que le gustaba hacer los domingos, y sin embargo, ya había algo entre las dos. Una especie de entendimiento sin necesidad de demasiadas explicaciones. ¿Y a qué te dedicas?, me atreví a preguntar mientras seguíamos avanzando. Soy diseñadora gráfica. Trabajo desde casa la mayoría del tiempo. Por eso salí hoy. Estaba ya cansada de estar entre cuatro paredes. Te entiendo. Yo soy recepcionista en un consultorio. Horarios fijos, teléfono que no deja de sonar. A veces solo quiero apagar el mundo un rato. Laura me miró de reojo, sonriendo. Quizá por eso estábamos en el mismo parque a la misma hora. Puede ser. Seguimos caminando hasta que ella se detuvo frente a un edificio blanco de 3 pisos. Se veía antiguo, con balcones pequeños y ventanas con cortinas color vino. Aquí vivo, dijo. La lluvia ya caía con más fuerza y el viento empezaba a sentirse en serio. ¿Te gustaría subir a tomar un té antes de irte?, preguntó de pronto, con esa voz un poco tímida pero decidida. Por un segundo dudé, no por miedo, sino por esa costumbre de pensar demasiado las cosas. Pero luego la miré, con el cabello un poco húmedo y las mejillas coloradas por el frío, y supe que no quería irme todavía. Sí, me encantaría. Subimos por las escaleras angostas del edificio, escuchando el eco de nuestros pasos. Laura abrió la puerta de su departamento con una llave plateada, y cuando entramos, me recibió un olor cálido, mezcla de madera, café y algo de incienso. El espacio era pequeño, pero acogedor. Había plantas en las ventanas, cuadros con ilustraciones de animales y un sillón gris con mantas dobladas en el respaldo. «Pasa, siéntete como en casa», me dijo. Me quité la chaqueta, dejándola sobre el respaldo de una silla, y me senté en el borde del sofá mientras ella iba a la cocina. Desde donde estaba podía verla de perfil, sacando 2 tazas, abriendo un frasco de té verde, moviéndose con esa tranquilidad que solo tienen las personas cuando están en su propio espacio. ¿Con azúcar o sin?, preguntó desde la cocina. Con un poco, gracias. Minutos después me pasó una taza caliente. Me quedé mirándola, sintiendo cómo el vapor del té me calentaba las manos. Gracias por esto, le dije en voz baja. No tienes que agradecer. Sí tengo. Hoy fue uno de esos días donde todo parecía gris, y de pronto apareces tú, un perro, un árbol, y todo cambia. Laura se sentó a mi lado, con su propia taza entre las manos. A mí me pasó igual. Y ahí estábamos de nuevo, sentadas lado a lado, con la lluvia golpeando las ventanas y el olor a té llenando el aire. No había música, no había televisión encendida, solo el sonido de la lluvia, el vapor del té y la forma en que nuestras rodillas se rozaban apenas, en un gesto que parecía accidental, pero que ambas sabíamos que no lo era. Esa noche entendí que a veces no hace falta planear nada, que hay personas que entran a tu vida de forma silenciosa, sin avisar, pero que cuando llegan no quieres que se vayan. No recuerdo cuánto tiempo pasamos ahí, sentadas en el sillón con las tazas en las manos. No fueron minutos contados, sino una especie de pausa larga, de esas donde el reloj parece perder su peso. El vapor del té subía en espirales suaves, y aunque la lluvia afuera se hacía más fuerte, el interior del departamento se sentía cálido, seguro. Laura giraba su taza entre las manos, sin mirar mucho hacia mí, y yo sentía que tal vez, si decía algo de más, podría romper el equilibrio de ese momento. ¿Siempre tomas té por las noches?, pregunté finalmente, por decir algo, por no quedarme atrapada solo mirándola. Ella asintió con una sonrisa suave. Me ayuda a dormir. Hay noches en que me cuesta.
Su voz bajó un poco al final, como si las palabras pesaran. ¿Por qué? Pregunté con cuidado, sin presionar. Laura se encogió de hombros. Supongo que... porque me cuesta apagar la cabeza. Empiezo a pensar en todo lo que hice mal, en todo lo que debería haber hecho diferente. Te entiendo demasiado, dije en voz baja, y ella me miró. Esta vez, sus ojos se sostuvieron en los míos sin moverse. ¿A ti también te pasa? Cada noche, admití. Por eso salí a caminar hoy. Laura dejó la taza sobre la mesa de centro. Yo hice lo mismo, y sin planearlo, nuestras manos volvieron a tocarse. Fue apenas un roce, pero suficiente para que las dos nos quedáramos quietas, mirándonos. No era el típico silencio incómodo de dos personas que no saben qué hacer. Era otra cosa, algo suspendido entre lo que se dice y lo que no. Emilia, susurró ella, bajando la mirada a nuestras manos. ¿Sí? Laura respiró hondo, como si se estuviera decidiendo por algo. No sé si esto es demasiado pronto, pero... ¿puedo abrazarte? Me tomó por sorpresa. No porque no quisiera, sino porque no lo esperaba dicho en voz alta. Asentí despacio. Claro. Ella se inclinó hacia adelante, y cuando sus brazos me rodearon, sentí que todo el peso que había llevado encima hasta ese día desaparecía de golpe. Fue un abrazo firme, cálido, de esos que no se dan solo por dar. Su cabello olía a algo suave, a jabón y un poco a incienso. Yo rodeé su espalda con mis brazos también, y ahí nos quedamos, sin prisas, sin la urgencia de movernos. No nos conocíamos de toda la vida, no sabíamos los detalles de cada historia, ni los nombres de nuestras familias, ni nuestras canciones favoritas, y aún así, en ese abrazo, sentí que ninguna de esas cosas era realmente importante en ese momento. Lo que importaba era lo que estábamos creando justo ahí, algo pequeño, naciendo entre la tormenta y el silencio. Cuando nos separamos, Laura se quedó a menos de un suspiro de distancia. Sus manos seguían sobre mis brazos y las mías todavía estaban en su cintura. ¿Te molesta si me acerco un poco más?, preguntó, con esa voz baja que solo se usa cuando no quieres romper algo que parece frágil. No, susurré. No me molesta. Y fue así como nuestras frentes se rozaron, apenas. Yo podía sentir su respiración, el calor de su piel. El momento antes de un primer beso siempre se siente más largo de lo que realmente es. Cada milímetro parece pesar más, cada segundo se estira. Pero no pasó. No aún. Laura se detuvo a nada de mis labios y sonrió, como si prefiriera guardar ese instante un poco más. No quiero apurar nada, dijo. Yo tampoco, le respondí, igual de suave. Nos separamos apenas, todavía sonriendo. Y entonces, como si ambas lo hubiéramos entendido al mismo tiempo, nos volvimos a acomodar en el sillón, esta vez más cerca, hombro con hombro. La televisión seguía apagada. No había música, solo la lluvia y el eco de nuestras respiraciones mezcladas. ¿Te vas a quedar un rato más?, preguntó Laura después de un tiempo. Si no te molesta... No me molesta. Y ahí nos quedamos, sin apuro, con el té ya frío en la mesa y los corazones, por primera vez en mucho tiempo, tranquilos. Así empezó a construirse algo que no era solo una historia de dos desconocidas. Era el principio de un refugio mutuo, de encontrar, en medio de la casualidad, a alguien que simplemente encajaba. Esa noche me quedé más tiempo del que habría creído posible. No hubo necesidad de decirlo en voz alta, ni de poner excusas. Simplemente sucedió. El mundo afuera seguía bajo lluvia, y nosotras seguíamos en ese pequeño refugio, compartiendo historias sin prisa.
Laura sacó una manta del respaldo del sillón y la extendió entre las dos, como si con eso se terminara de sellar el acuerdo tácito de que ninguna de las dos tenía apuro en irse. ¿Frío?, preguntó ella mientras ajustaba la manta sobre nuestros hombros. Un poco, pero ya no tanto. Y era cierto. No era solo el té caliente o la manta. Era su cercanía, el peso leve de su brazo rozando el mío. Empezamos a hablar de cosas simples. De música. A Laura le gustaban las bandas sonoras de películas, esas piezas largas que otros consideran aburridas. A mí me gustaban los discos de jazz antiguo. De películas. Ella prefería las historias lentas, con diálogos largos. Yo era más de documentales. De recuerdos. Cuando era niña, solía esconderme en un árbol en el patio de mi abuela. Me contó, mirando hacia la ventana. Me trepaba sola, con un libro, y podía pasarme horas ahí arriba. ¿Te gustaba estar sola? Laura asintió despacio. No siempre, pero a veces sí. Era como si el mundo se callara allá arriba. Esa confesión me hizo sonreír. ¿Sabes qué es curioso?, le dije. Que justo ahora no siento que me moleste estar callada contigo. Ella giró el rostro, sonriendo igual, y por un instante bajó la mirada a mis manos sobre la manta. Laura no era de gestos exagerados, lo había notado. Cada palabra, cada movimiento suyo parecía medido, hecho con intención. Y eso lo hacía todo aún más especial. Pasaron minutos que parecieron horas. O tal vez fueron horas que parecieron minutos. La lluvia no paraba. ¿Quieres que te pida un taxi?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio sin mirarme del todo. La verdad, dudé un segundo. Preferiría esperar un poco más. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero con un brillo leve en los ojos. ¿Sí? Sí. No me molesta quedarme un rato más, si no te molesta a ti. Laura negó con la cabeza, con esa sonrisa que se volvía su firma silenciosa. Para nada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que me sentía a salvo. No solo cómoda, sino a salvo, como si en medio de esa noche de lluvia, de la casualidad absurda de un perro y un árbol, hubiera encontrado algo que llevaba tiempo necesitando. ¿Puedo hacerte una pregunta más?, dije, después de un rato. Claro. ¿Qué pensaste cuando me viste por primera vez hoy, en el parque? Laura se quedó pensativa unos segundos antes de responder. Que me parecías tranquila, que mientras yo corría como loca por el perro, tú parecías más, no sé, más serena. Si te soy sincera, por dentro estaba igual de asustada, admití, riendo un poco. Lo disimulaste bien. Nuestros rostros estaban más cerca de lo que me había dado cuenta hasta ese momento. La manta seguía cubriéndonos a las dos, y yo podía ver con detalle las pequeñas pecas que tenía en el puente de la nariz. ¿Y tú?, preguntó Laura ahora. ¿Qué pensaste tú cuando me viste? Me tomé mi tiempo para contestar. Quise buscar las palabras exactas, porque no quería que sonara exagerado, pero tampoco quería mentir. Que tenías algo en la mirada, no sé si era tristeza, cansancio, pero me dieron ganas de hablarte. Laura bajó la mirada, dejando escapar un suspiro suave. Entonces creo que los dos pensamientos fueron bastante parecidos. Esa especie de puente invisible entre las dos se volvió más firme con cada palabra. Y fue ahí, sin pensarlo demasiado, sin que ninguna de las dos se lo propusiera de forma consciente, que Laura apoyó su cabeza en mi hombro. Yo no me moví. Simplemente dejé que sucediera. La manta, el sonido de la lluvia, su respiración tranquila contra mi brazo, todo encajaba de una forma que parecía casi irreal. No necesitábamos decir nada más. Así terminamos esa primera noche, dos desconocidas que ya no lo eran,
compartiendo el mismo espacio, el mismo silencio y quizá empezando a compartir el mismo corazón. No recuerdo en qué momento exacto me quedé dormida. Solo sé que al abrir los ojos, la luz grisácea de la mañana ya entraba por las ventanas. Laura seguía a mi lado, dormida, su cabeza todavía apoyada en mi hombro. Su respiración era tranquila, casi imperceptible, y su mano, sin que yo lo recordara, estaba entrelazada con la mía, como si durante la noche hubiéramos buscado ese contacto de forma automática. El té seguía olvidado sobre la mesa. Frío, pero la sensación de calor seguía ahí, dentro de mí. Me quedé quieta, observando su perfil en silencio, memorizando cada detalle, el cabello algo desordenado, el leve movimiento de su pecho al respirar, el parpadeo lento cuando empezó a despertarse. Laura abrió los ojos con suavidad, como quien vuelve de un sueño largo. «Buenos días», susurré, sin querer romper el equilibrio de ese momento. Ella parpadeó un par de veces antes de enfocarme. «¿Nos quedamos dormidas?», asentí. «Parece que sí». Laura se incorporó un poco, soltando mi mano con cuidado, como si no quisiera soltarla del todo. «Perdón, no suelo». «No te disculpes», le dije. «Fue una buena noche». Ella sonrió, todavía con el cabello revuelto, todavía con esa expresión suave de quien no ha terminado de despertarse del todo. Nos levantamos con lentitud, estirándonos. La tormenta había pasado. Afuera, las calles estaban mojadas, pero ya no llovía. «¿Te preparo algo de desayuno antes de que te vayas?», preguntó Laura, con la voz todavía ronca por el sueño. «Solo un café, si no es molestia». «Para nada». La seguí hasta la cocina, esta vez sin quedarme sentada, queriendo memorizar también el sonido de la cafetera, el aroma de los primeros minutos de la mañana en un lugar que no era el mío, pero que empezaba a sentirse como si pudiera serlo. Mientras ella servía 2 tazas, me apoyé contra la pared, cruzando los brazos. «¿Te pasa seguido esto?», pregunté con una sonrisa. «¿Quedarte dormida con desconocidas subidas a un árbol?». Laura rió, encogiéndose de hombros. «Primera vez. ¿Y tú? ¿Te pasa mucho?». «Primera vez también». Nos pasamos las tazas y nos quedamos allí, de pie en la cocina, tomando el primer sorbo. El silencio volvía, pero esta vez se sentía distinto, no como algo incómodo o vacío, sino como una pausa natural entre una conversación larga. Fue entonces cuando lo sentí con total claridad. No había sido solo casualidad, no era solo el perro, no era solo el árbol. Era que, de alguna forma, ambas habíamos estado en el lugar correcto, a la hora precisa, para encontrarnos. Era como si el mundo nos hubiera estado empujando lentamente hacia ese punto, sin que lo notáramos hasta que ya era imposible ignorarlo. «Laura», murmuré, dejando la taza sobre el mesón. «¿Sí?». La miré con más intención esta vez, no solo con curiosidad o simpatía. La miré sabiendo que estaba a punto de decir algo que podía cambiar el rumbo de todo. «Me alegra haberte encontrado». Ella no respondió enseguida. Bajó la vista a su taza y luego volvió a levantarla hacia mí. «A mí también». Hubo un segundo de pausa, de esos segundos largos, densos, donde sabes que si das un paso más, ya no hay vuelta atrás. Laura dejó su taza al lado de la mía y sin decir nada más acortó la distancia entre las dos. No hubo preguntas, no hubo permiso formal. Solo el primer roce de su frente contra la mía, el primer aliento compartido y después, el primer beso. Fue lento, casi tímido, como si ambas estuviéramos probando algo desconocido. Pero fue real. Y en ese momento, entre el aroma a café y la luz gris de la mañana entrando por las ventanas, supe que no quería estar en ningún otro lugar que no fuera ahí,
con ella. Cuando nos separamos, fue solo por centímetros. ¿Está bien?, preguntó Laura en voz baja, como si todavía dudara. Yo sonreí, sin soltarla. Está más que bien. Y aunque la ciudad ya había despertado, aunque las calles volvían a llenarse de autos, para nosotras seguía siendo ese mismo momento suspendido. El momento en que dos desconocidas ya no podían llamarse así. Después de ese primer beso, el aire entre nosotras cambió por completo. No fue algo brusco ni exagerado. No salimos corriendo a abrazarnos, ni dijimos palabras grandes. Fue algo más silencioso, más íntimo. Laura se apartó solo un poco, con las mejillas encendidas de un rojo suave que le subía por el cuello, pero con una sonrisa que no intentaba esconder. Entonces, susurró ella, ¿cuándo nos volvemos a ver? Yo solté una risa baja, porque la pregunta me sonaba a esas cosas que pasan en las películas cuando una historia está empezando. Cuando tú quieras, le respondí. Hoy, mañana, ahora mismo. Ella se apoyó en el mesón de la cocina, jugando con una cucharilla de café, y asintió despacio. ¿Te parece bien esta tarde salir a caminar sin perros que nos persigan? Me parece perfecto. Tomé mi chaqueta, revisando que no hubiera olvidado el teléfono, y ya con la taza vacía, me acerqué a la puerta. Laura caminó detrás de mí, en silencio. Justo antes de abrir, se detuvo a un paso de distancia. Emilia, giré para mirarla. Dime. Gracias por quedarte. Gracias a ti por dejarme. Hubo un último roce de nuestras manos antes de que saliera por la puerta. Las escaleras olían a humedad, igual que la noche anterior, pero ahora había algo distinto en mis pasos. Una especie de ligereza que hacía mucho no sentía. El aire afuera estaba fresco. Las calles seguían mojadas, pero ya empezaban a llenarse de vida. Personas abriendo locales, niños corriendo con mochilas, vendedores ambulantes colocando sus puestos. Yo caminaba con las manos en los bolsillos, recordando la textura exacta de sus labios, el calor leve de su cuerpo apoyado contra el mío. No tenía música puesta, no hacía falta. Llegué a mi departamento cerca de media hora después, todavía con la cabeza en el mismo lugar. Esa cocina pequeña, esa manta compartida, esas palabras sencillas que nos habíamos dicho sin buscar complicaciones. No hubo mensajes inmediatos entre nosotras, ningún «llegaste bien» o «te extraño ya». No era necesario. Las horas pasaron lentas, distraerme, pero no demasiado. En cuanto dieron las 5 de la tarde, Laura me escribió. Solo un mensaje corto. ¿Listas para caminar? Le respondí enseguida. Siempre. Quedamos en encontrarnos en la misma entrada del parque donde todo había empezado. Cuando llegué, Laura ya estaba allí, sentada en una de las bancas, mirando hacia los árboles con las manos en los bolsillos de su chaqueta azul. Se levantó al verme y sonrió, esa sonrisa ligera, sin apuro. «Hola otra vez», le dije, acercándome. «Hola». Nos quedamos de pie, mirándonos, y hubo un instante en que ambos queríamos abrazarnos, pero nos contuvimos. Tal vez por timidez, tal vez porque aún estábamos aprendiendo el ritmo de este nuevo lenguaje entre nosotras. Empezamos a caminar sin un rumbo fijo, dejando que las calles nos llevaran. Hablamos de cosas aún más personales esta vez, de miedos, de días grises. Laura me contó de una ruptura dolorosa que había vivido hacía ya un año, de cómo pensó que no volvería a confiar en alguien. Yo le hablé de mis propios vacíos, de esa sensación constante de no encajar en ningún lado, de las noches largas mirando el techo en silencio. A veces siento que la gente no sabe lo sola que estoy, dijo Laura en voz baja, pateando una hoja seca mientras avanzábamos. Yo sí lo sé, respondí sin pensarlo mucho, porque yo también he estado ahí. Ella me miró de lado,
con los ojos un poco más brillantes, como si esas palabras pesaran más de lo que había planeado. ¿Te molesta si te tomo de la mano?, preguntó entonces, sin detenerse. No me molesta. Fue un gesto sencillo, su mano buscando la mía, entrelazando los dedos con suavidad, con esa firmeza que no pide permiso, pero tampoco obliga. Caminamos así, tomadas de la mano, mientras el cielo empezaba a pintarse de colores suaves entre naranja y violeta. No hablamos mucho más. Ya no hacía falta llenar el espacio con palabras. Y en el fondo de mi mente, mientras el viento frío nos rozaba el rostro, entendí que había algo que ya no quería soltar. A Laura. Ese pequeño refugio que habíamos construido juntas, empezando en lo alto de un árbol y ahora caminando bajo el mismo cielo. A veces basta solo caminar para entender que alguien te hace bien. No necesitas cenas formales, ni conversaciones interminables para llenar huecos. Laura y yo descubrimos eso en cuestión de días. Después de aquella tarde de paseo, se volvió costumbre. No había planes elaborados, solo mensajes simples. ¿Te parece si hoy damos otra vuelta? Sí, te espero en el mismo lugar. Cada día, en el parque, con o sin lluvia, ahí estábamos. Lo que me sorprendía era que, incluso en silencio, me sentía cómoda. Normalmente yo llenaba los vacíos con palabras por costumbre, por nervios. Pero con Laura, no. Una tarde en particular, cuando el cielo estaba completamente despejado, nos sentamos en la misma banca donde la había encontrado días antes. No hablamos enseguida. Laura se apoyó contra el respaldo, cerrando los ojos, como si el sol tibio de esa hora fuera suficiente para hacerla olvidar el mundo. Yo la observaba de reojo. Su perfil, sus pestañas largas, la forma en que sus labios se curvaban apenas en una sonrisa sin razón. Sentí que quería preguntarle tantas cosas. ¿A qué le tiene miedo? ¿Quién le rompió el corazón antes? ¿Dónde se ve dentro de 10 años? Pero no lo hice. ¿En qué piensas?, preguntó ella de pronto sin abrir los ojos. En ti, respondí, porque no tenía sentido mentir. Ella sonrió más notoriamente, bajando la cabeza. Yo también pensaba en ti, dijo al final, con voz suave. Hubo una pausa más, y después de un rato se inclinó hacia mí, recostando su cabeza en mi hombro como había hecho la primera vez en su departamento. Pero ahora no era algo improvisado, era una costumbre. Yo apoyé mi mejilla contra su cabello, cerrando los ojos también. A lo lejos se escuchaban risas de niños, bicicletas pasando por los senderos, pero para mí solo existía el peso de su cabeza y el calor de su mano buscando la mía, entrelazando los dedos con esa facilidad de quien ya no necesita pedir permiso. ¿Te das cuenta de algo?, preguntó ella al cabo de un rato. ¿De qué? Que no tenemos ninguna foto juntas. Me hizo sonreír. Tienes razón. ¿Y eso te parece bien o mal? Laura se quedó pensativa. Bien, creo. Es como si solo existiéramos en este espacio, aquí, donde nadie más nos ve. Eso me tocó más de lo que esperaba. Porque sí, estábamos creando algo solo para nosotras, sin necesidad de que el mundo lo validara. Sin redes sociales, sin historias de Instagram, sin avisos, solo dos personas que se encontraron porque el destino tuvo ganas de jugar. Después de esa tarde, empezamos a repetir el mismo paseo cada día. Incluso hubo días donde no decíamos más de 20 palabras. Caminábamos, nos sentábamos. A veces compartíamos un café, otras solo el silencio, pero siempre juntas. Una noche, cuando el cielo estaba estrellado y el aire más frío, Laura me tomó de la mano de nuevo mientras caminábamos y dijo algo que me quedó grabado. Me gusta cómo se siente esto. ¿Qué cosa? No sentir que tengo que esforzarme para gustarte. Me detuve, y ella se detuvo también, mirándome. No tienes que esforzarte, Laura. Te juro que no. Y ella sonrió,
de esa manera en la que solo sonreía cuando de verdad lo sentía, con el hoyuelo leve en la mejilla izquierda. Ahí, bajo las estrellas, me di cuenta de que no se trataba solo de un inicio. Se trataba de algo que estaba creciendo entre las dos, con raíces firmes, como el árbol donde todo había empezado. No era solo compañía, no era solo atracción, era algo más profundo, un refugio mutuo. Y por primera vez, ya no sentía miedo de decirlo en voz alta. Habían pasado ya varios días desde aquella primera tarde en el árbol, y sin darnos cuenta, lo que empezó como una casualidad se había convertido en rutina. Laura y yo nos veíamos casi a diario, a veces después de su trabajo, otras antes de que yo entrara al mío. Era como si ninguna de las dos quisiera romper el hilo invisible que nos mantenía cerca. Una tarde nublada, regresamos juntas al parque, esta vez no para caminar por los senderos, sino con un motivo claro: volver al mismo árbol. ¿Te parece una locura?, preguntó Laura mientras caminábamos, mirando las ramas que ya empezaban a perder hojas por el cambio de estación. Number. De hecho, estaba pensando lo mismo, respondí. Nos detuvimos frente al tronco, observando hacia arriba, el mismo árbol donde, hacía no tantos días, nos habíamos conocido. El viento movía las ramas con lentitud. Había algo casi simbólico en volver ahí. ¿Quieres subir otra vez?, pregunté con una sonrisa leve. Laura se encogió de hombros, pero había un brillo distinto en su mirada. Quizás solo un poco, para recordar. Le di un pequeño impulso, ayudándola a subir por la primera rama, y después me trepé yo. Ya no había miedo, ni torpeza. Esta vez fue diferente, con calma, con risas bajas mientras nos asegurábamos de no resbalar. Cuando nos sentamos en la misma rama donde todo había comenzado, me di cuenta de que el parque entero parecía en silencio. ¿Te acuerdas de cómo fue?, le pregunté, apoyando la espalda contra el tronco. Claro, dijo ella. Corría por culpa de un perro que ni siquiera era tan grande. Y tú estabas ahí, con esa calma absurda. Solté una carcajada. Te juro que no estaba tan calmada. Laura rió también, bajando la mirada hacia el suelo, observando el camino que ahora se veía tan pequeño desde arriba. ¿Y si no hubiéramos subido las dos al mismo árbol?, preguntó de pronto. ¿Y sí?, repetí. Ella giró el rostro para mirarme, con los ojos más serios esta vez. ¿Crees que igual nos habríamos conocido? Me quedé pensando. No lo sé. Me gusta creer que sí. Pero prefiero pensar que fue de esa forma por algo. Que tenía que ser así. Contigo y conmigo, arriba de este árbol, escapando de un perro, contándonos la vida mientras esperábamos. Laura sonrió de nuevo, pero esta vez con algo más en los ojos. Algo más profundo. Me da miedo decir esto, murmuró, bajando la voz casi hasta convertirla en un susurro. Dilo. Siento que te conozco de antes, como si hubiera estado buscándote sin saberlo. Esa frase se me quedó clavada, no de una forma triste, sino como si tocara justo algo que yo también había sentido. A mí me pasa igual, le dije. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que sostienen el momento. Y fue entonces cuando Laura estiró la mano, buscando la mía, y esta vez no fue solo un roce casual. Entrelazamos los dedos con fuerza, como si ninguna de las dos quisiera soltarse jamás. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella, con una sonrisa leve. Lo que tú quieras, pero juntas. Nos quedamos allí arriba un rato más, sin decir nada, solo mirando el cielo entre las ramas, las hojas que caían, el parque extendiéndose bajo nuestros pies. No teníamos un plan, no sabíamos qué nombre ponerle a lo que estábamos construyendo. Pero no hacía falta. Entre las raíces y el cielo, lo que teníamos era nuestro propio espacio, una historia que solo nos pertenecía a las dos,
Después de aquella tarde en el árbol, las cosas entre Laura y yo cambiaron, pero de un modo tan natural que ni siquiera lo notamos enseguida. No fue algo de un día para otro. No hubo una conversación con palabras grandes tipo ¿y ahora qué somos? Simplemente empezó a pasar. Una mañana, mientras yo estaba en el trabajo contestando llamadas, recibí un mensaje de ella. ¿Quieres cenar en mi casa hoy? Nada complicado, pasta y lo que salga. Me acuerdo que sonreí sola frente a la computadora, sin importarme si alguien me veía. Le respondí que sí, claro que sí, y pasé el resto de la jornada contando las horas. Esa noche, cuando llegué a su departamento, el olor a albahaca llenaba el aire. Laura cocinaba con el cabello recogido de cualquier manera, usando una de esas camisetas largas que le quedaban un poco grandes. Se veía tranquila, se veía real. Parece que ya lo tienes todo bajo control, le dije apenas entré, dejando mis cosas en la silla de siempre. Más o menos, respondió sonriendo, aunque no prometo que salga perfecto. No importa, le aseguré. Lo único que me importa es comer contigo. Me miró de reojo, con esa expresión suya que ya empezaba a conocer, entre nerviosa y contenta al mismo tiempo. Nos sentamos a cenar en la mesa pequeña de su cocina. La pasta estaba un poco más cocida de lo necesario, pero a mí me supo como si fuera de restaurante. Después de cenar, nos quedamos un rato largo hablando, no de cosas profundas esta vez, sino de tonterías, de qué película nos daba más vergüenza admitir que nos gustaba, de canciones ridículas que habíamos escuchado de niñas, de cosas pequeñas que no se comparten con cualquiera. A mitad de la conversación, Laura se levantó a buscar algo y regresó con una caja de madera. ¿Qué es?, pregunté. Fotos viejas, me dijo, abriéndola con cuidado. No suelo mostrarle esto a nadie. Y ahí, en esa mesa con olor a té y pasta, me mostró una parte de su vida que hasta entonces había guardado solo para ella. Fotos de cuando era niña, subiendo a un árbol distinto. Fotos con su hermana, la que me había mencionado aquella primera vez. Fotos donde ella sonreía de una forma que no le había visto antes, más ligera, más libre. Eras diferente, le dije, señalando una donde tenía el cabello más corto y los ojos más abiertos. Sí, han pasado cosas, respondió en voz baja, pero creo que ahora estoy empezando a volver a ser un poco esa versión de mí. ¿Y por qué crees que es? Laura dudó unos segundos antes de mirarme directamente. Por ti. Fue una frase simple, sin dramatismos, pero me dejó en silencio. No supe qué decir de inmediato. Solo me acerqué, tomé su mano sobre la mesa y la apreté. No era momento de grandes discursos, solo de sostenerla, de decir con el gesto lo que las palabras a veces no alcanzan. Esa noche, cuando nos sentamos juntas en el sillón, envueltas en la misma manta, ya no hubo dudas. Laura apoyó la cabeza en mi pecho, buscando mi mano sin necesidad de preguntar, y yo la rodeé con los brazos con total naturalidad. ¿Te puedo preguntar algo?, murmuró de pronto, con la voz baja por el sueño. Claro. ¿Te da miedo lo que estamos haciendo? Esto, tú y yo. Me quedé pensando, no por dudar de la respuesta, sino porque quería decirlo de la forma más honesta posible. Me da miedo, admití, pero no es el tipo de miedo que hace que quieras salir corriendo. Es el miedo que te dice que algo realmente importa. Laura asintió, cerrando los ojos. A mí igual. Y así, en medio de esa noche, me di cuenta de que lo que estábamos construyendo no era una casualidad pasajera. Era algo más fuerte, algo que se construía despacio, con silencios, con paseos, con cenas sencillas. Una historia tejida de pequeños momentos que, sumados, se volvían enormes. Pasaron las semanas, y para cuando me di cuenta, ya no pensaba en los días como antes.
Ya no existía lunes o jueves. Solo existían los días con Laura y los que se sentían vacíos si no la veía. Empezamos a dejar de llamarlo vernos. Ahora simplemente decíamos cosas como: hoy, en tu casa o en la mía. Hoy aquí, pero mañana allá. Era como si nuestras dos vidas hubieran empezado a solaparse. Una tarde, después de que me ayudara a cargar unas cosas para el departamento donde yo vivía, Laura se quedó mirando alrededor en silencio. No había estado allí más de un par de veces, pero cada visita se sentía más natural. Yo me apoyé en el marco de la puerta, observándola mientras miraba mis plantas, los libros apilados, los cuadros torcidos que nunca me había molestado en enderezar. «¿Qué piensas?», le pregunté. «Que tu casa se parece mucho a ti». «¿Y eso es bueno o malo?». Laura sonrió con esa expresión suya, tranquila, casi divertida. «Es bueno, se siente seguro». Y fue entonces, sin esperarlo, que lo dijo. «Siento que aquí podría quedarme a dormir sin problema». No lo dijo con prisa, ni con esa presión que a veces viene con relaciones que van demasiado rápido. Fue un comentario tranquilo, honesto. «Cuando quieras, Laura», le dije. «Ya lo sabes. Esta es tu casa también si lo necesitas». Ella se quedó callada unos segundos. Después se acercó, sin decir nada, solo apoyando la frente contra mi hombro. La abracé por reflejo, cerrando los ojos. «A veces me cuesta creer que esto sea real», susurró, apenas audible. «A mí también», confesé. «Pero aquí estamos». Nos quedamos así, abrazadas, hasta que el silencio se hizo tan largo que dejó de ser un silencio. Se volvió un idioma propio. Después de eso, fue natural que empezáramos a quedarnos a dormir juntas, algunas noches en su departamento, otras en el mío. Las primeras veces todavía nos daban nervios tontos, que si me quedo quieta o me muevo demasiado, que si respiro muy fuerte, que si ronco, pero con el tiempo todo eso se fue apagando. Una de esas noches, mientras llovía despacio contra las ventanas, Laura se acomodó de lado en mi cama, con la manta hasta los hombros y el cabello revuelto sobre la almohada. Yo estaba despierta, solo observándola, no porque no pudiera dormir, sino porque simplemente quería quedarme allí un poco más, memorizando el momento. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue sonreír. «¿Sigues despierta?». «Sí». Laura estiró la mano, buscándome. Sus dedos tocaron los míos, y otra vez, ese gesto que se había vuelto tan nuestro, entrelazarnos. «¿En qué piensas?», preguntó. «En ti. Siempre en ti». Laura suspiró, cerrando los ojos de nuevo, pero sin soltar mi mano. Esa noche entendí de verdad lo que era tener un refugio, no un lugar con paredes o techos, sino un refugio en alguien. Cuando el mundo se hacía demasiado grande, cuando los días eran demasiado pesados, yo solo pensaba en llegar a donde estuviera ella. No hacía falta nada más. Y aunque todavía no habíamos dicho ciertas palabras, palabras grandes, esas que a veces cuestan, ambas sabíamos que lo que teníamos ya era amor, un amor construido sin apuro. Un amor que había empezado colgadas de un árbol y que ahora se sostenía solo. Fue después de una noche de lluvia, una de esas donde las gotas golpean las ventanas, como si quisieran entrar, cuando lo entendí con claridad. Había cosas que ya no podía seguir guardando en silencio. Laura y yo habíamos despertado en su cama, todavía con la luz gris entrando por las cortinas. Ella seguía dormida, con el cabello desordenado sobre la almohada, y mientras la observaba pensé que no quería pasar ni un solo día más sin que lo supiera, sin que lo escuchara de mi boca. No solo a través de gestos, no solo en silencios cómodos o en miradas largas. Tenía que decirlo. Pasé el resto del día con esa idea en la cabeza.
Incluso mientras trabajaba, contestando llamadas, organizando papeles, no dejaba de pensar en esa frase que había estado guardando desde que nuestras manos se habían tocado por primera vez arriba del árbol. Esa misma tarde, después de mi turno, fui a buscarla al parque. Nos habíamos vuelto a citar allí, como siempre. Laura me esperaba en la banca de siempre, con una bufanda azul enrollada al cuello y las manos metidas en los bolsillos. Cuando me vio llegar, sonrió de esa forma suya, ligera, tranquila, pero con los ojos diciendo mucho más que la boca. «Hola», me dijo, levantándose. «Hola». Nos abrazamos como siempre, sin prisa, y empezamos a caminar. El parque estaba más vacío de lo habitual, probablemente por el clima, por el frío que había dejado la tormenta de la noche anterior. Y mientras avanzábamos entre los senderos, con el eco de nuestros pasos en la tierra húmeda, supe que ya no podía esperar más. «Laura», dije, deteniéndome de golpe. Ella me miró, sorprendida. «¿Qué pasa?». Respiré hondo, y entonces lo dije. «Te quiero». No fue con nervios, no fue con dudas. Fue una frase firme, como si la hubiera llevado guardada en la garganta durante días, meses, incluso años. Laura se quedó quieta, mirándome fijamente. Sus ojos se abrieron un poco más, como si necesitara asegurarse de haberlo escuchado bien. «Emilia», susurró. No quería esperar más para decirlo. Desde hace días, desde que desperté contigo por primera vez, desde que nos quedamos dormidas juntas en el sofá, yo ya lo sentía. Solo me faltaba decírtelo. Hubo un silencio, de esos silencios que solo duran un segundo, pero que se sienten como si el mundo entero se quedara suspendido. Y entonces Laura sonrió. No una sonrisa rápida o tímida, una sonrisa amplia, de esas que le llegaban hasta los ojos. «Yo también te quiero», dijo, con la voz un poco más temblorosa de lo normal. «Desde hace mucho». Y fue así, bajo el cielo gris, con el parque casi vacío, que nuestras manos volvieron a encontrarse. Esta vez con más fuerza, esta vez sin dejar espacio para dudas. Nos abrazamos, lento, firme, con la clase de abrazo que no es solo un gesto físico, sino una forma de promesa. De aquí estoy, de no me voy. Cuando nos separamos, Laura apoyó su frente en la mía, igual que aquella vez en su cocina. «¿Te das cuenta de algo?», murmuró. «¿De qué?». «Que empezó con un árbol y un perro, y ahora estamos aquí». Sonreí, cerrando los ojos un momento. «Sí, y no cambiaría nada». Caminamos el resto de la tarde tomadas de la mano, sin decir mucho más. No hacía falta. Ya lo habíamos dicho todo, y el silencio, como siempre, volvió a ser nuestro idioma compartido. Después de decirnos te quiero, cada cosa entre nosotras se sintió más ligera. No diferente, ligera, como si un peso invisible se hubiera caído de los hombros de ambas. Laura y yo no cambiamos la rutina. Seguíamos citándonos en el parque, seguíamos cocinando juntas, quedándonos a dormir en cualquiera de las dos casas. Pero ahora había algo en el aire, la certeza. No era solo compañía, era amor. Una tarde de sábado, sin que ninguna lo propusiera de forma explícita, volvimos juntas al árbol. ¿No te parece curioso que siempre terminemos aquí?, me preguntó Laura mientras apoyaba una mano en el tronco, con una expresión serena. Supongo que sí, pero tiene sentido. Fue donde empezó todo. Nos quedamos de pie mirando hacia arriba, recordando aquel primer momento. El miedo, el perro, nuestras manos buscando la misma rama, la primera conversación mientras el mundo se detenía. ¿Subimos?, preguntó ella, girándose hacia mí. Yo sonreí. Claro, una última vez. Subimos juntas, ahora con más confianza, ya sin torpeza, como si el árbol nos conociera, y quizá de alguna forma lo hacía.
Cuando nos sentamos de nuevo en la rama, Laura apoyó su cabeza en mi hombro, igual que tantas veces antes. El parque estaba más callado que de costumbre. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas, el crujido de las ramas, el eco lejano de un perro que no era el mismo de aquella vez. ¿Alguna vez pensaste que algo así te pasaría?, le pregunté en voz baja. Laura se quedó pensativa. No, en ver la verdad, no. Yo ya había dejado de buscar cosas así. Había dejado de creer que el amor podía ser tranquilo, que podía llegar sin ruido, sin drama. A mí me pasaba lo mismo. Nos quedamos en silencio unos minutos, observando el cielo gris entre las ramas, con las manos entrelazadas. Y fue en ese momento que Laura, sin soltarme, dijo algo que me hizo sonreír de una forma distinta. No quiero que esto se acabe nunca. No se van a acabar, le dije. No mientras las dos sigamos eligiéndonos. Aunque no haya árboles de por medio, aunque solo haya sillones, tazas de té o cafés a medio terminar. Ella rió bajito, apoyando su rostro más cerca de mi cuello. ¿Y tú? ¿Qué quieres?, me preguntó. No dudé. Quiero esto, contigo, como sea, donde sea. Bajamos del árbol con calma, sin apuro. Cada rama, cada movimiento, parecía un ritual de despedida. Cuando nuestros pies tocaron el suelo otra vez, Laura se giró hacia mí, todavía con las manos en los bolsillos de su chaqueta. ¿Te das cuenta de algo más?, preguntó. ¿Qué? Que cada vez que bajamos de ese árbol es como si empezara algo nuevo. Y tenía razón. No lo había pensado así antes, pero sí, era un punto de partida. Caminamos de regreso hacia la avenida, con el viento frío dándonos en la cara, nuestras manos entrelazadas y el corazón más tranquilo que nunca. Ya no había silencios incómodos, ya no había dudas. Solo nosotras y el árbol, que seguiría ahí, siempre, esperándonos si alguna vez queríamos volver. El tiempo siguió pasando, igual que el viento entre las ramas de aquel árbol que, sin quererlo, se había vuelto nuestro testigo silencioso. Ya no contábamos los días, no había una marca en el calendario que dijera cuándo empezó nosotras. Solo sabíamos que un día éramos dos desconocidas en el mismo parque, subidas al mismo árbol, y que desde entonces no habíamos dejado de elegirnos. Una noche cualquiera, estábamos en mi casa, compartiendo una cena simple, sopa caliente y pan tostado. Nada especial. Lo especial no estaba en la comida, sino en lo que había entre nosotras mientras comíamos. Laura apoyó su cuchara sobre el plato, dejando la servilleta a un lado, y me miró con esa expresión suya que había aprendido a leer con solo un gesto. ¿Sabes qué estaba pensando?, preguntó, con voz suave. ¿Qué? Que ahora, cuando camino sola por el parque, me parece vacío, como si el espacio al lado mío ya tuviera dueño. Sonreí, dejando mi cuchara también. A mí me pasa igual. Hay lugares que ya no son solo lugares, son tuyos, nuestros. Laura se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en la mesa. ¿Te gustaría volver mañana? ¿Al parque? Sí, siempre. Y lo hicimos. Al día siguiente, bajo un cielo despejado, volvimos. Caminamos en silencio, sin apuro, hasta llegar otra vez frente al árbol. Esta vez no subimos. Nos quedamos abajo, simplemente apoyadas contra el tronco, hombro con hombro. ¿Te das cuenta de que todo empezó aquí?, preguntó Laura, con una sonrisa tranquila. Lo recuerdo cada día, le respondí. Y fue ahí, con el sol bajando despacio en el horizonte, que ella sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña cuerda roja. ¿Qué es eso?, pregunté,
sonriendo al verla juguetear con ella entre los dedos. Algo que vi una vez en una historia japonesa. Dicen que las personas unidas por el destino están conectadas por un hilo rojo invisible. Me quedé en silencio, mirándola. No quiero que esto sea invisible, añadió Laura, extendiéndome un extremo de la cuerda. Quiero que siempre sepamos que elegimos estar juntas. No porque el destino nos empujó, sino porque nos seguimos eligiendo incluso después de bajar del árbol. Me tomó un segundo reaccionar. No era una propuesta de matrimonio ni nada de eso. Era algo más sencillo y por lo mismo más real. Un símbolo solo para nosotras. Claro que sí, le dije, tomando el otro extremo de la cuerda. Nos atamos las muñecas con un nudo suave, apenas visible, solo un pequeño lazo rojo entre ambas manos. No había gente alrededor que lo viera. No hacía falta. Era algo que solo nosotras teníamos que entender. Laura se acercó un poco más. Nuestros labios se encontraron, una vez más, con la misma calma de siempre, con el mismo silencio que compartíamos desde el primer día. Y ahí lo supe, con más certeza que nunca. El árbol siempre había tenido lugar para dos, y ahora el resto de mi vida también. Porque a veces no necesitas grandes promesas, ni ramos de flores, ni aplausos de fondo. A veces solo necesitas saber que, incluso si el mundo se detiene, hay alguien que seguirá sentada a tu lado, compartiendo el mismo silencio, respirando el mismo aire, tomándote la mano con un hilo rojo atado entre los dedos. Esa era Laura para mí. Esa era yo para ella. Dos personas que, subidas al mismo árbol, bajaron enamoradas.